En el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje bíblico que es respetado por todos los cristianos, independientemente de la denominación que ellos tengan. Estamos hablando de Juan el Bautista, el cual era hijo de Zacarías y Elisabet. Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Aarón, concretamente a la división de Abías. Pues bien, cuando él estaba sirviendo como sacerdote, ocurrió un milagro. Un ángel, Gabriel, Gibril en el Islam, se le presenta y le dice que su mujer va a quedar embarazada y que va a tener un hijo. Y la verdad que era un milagro porque primeramente eran muy mayores, pero es que además ella era estéril, por lo tanto era un milagro en toda regla. Y lo que se le dice a él es que a ese hijo que va a tener se le va a poner por nombre Juan. Juan evidentemente es el nombre en español, es el nombre traducido. El nombre en hebreo, el idioma que hablaba el sacerdote, es el que podéis ver en pantalla. Y el nombre que encontramos en el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas de Juan, es el que a continuación podéis ver. Pero bueno, independientemente de cómo se escriba de un idioma a otro o de cómo se pronuncie, el nombre es muy claro. Su nombre sería Juan. Pues bien, hasta aquí todos estamos de acuerdo y seguramente diréis que no he dicho nada que no se supiera ya, y así es. Pero seguramente lo que no sepáis es que en el Corán también se habla de Juan y se habla de este relato. Concretamente en la Sura 19, llamada Sura Mariam, en honor a la madre de Jesús, y en el Ayat, es decir, el versículo 7. Si vamos allí, vamos a leer lo siguiente, y es como este ángel que se le aparece a Zacarías le anuncia que iba a tener un hijo y que ese hijo sería llamado Juan. En algunas traducciones del Corán, en vez de poner Juan, ponen la transliteración del nombre en árabe. Pero bueno, da igual Juan, John, la pronunciación es lo de menos. El tema es que sería llamado Juan. Sin embargo, el problema y problema gordo reside en lo que sigue en este versículo, porque dice que nadie antes de él ha recibido ese nombre. Y esto sí que es un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque es verdad que si uno empieza a estudiar un poco la poesía preislámica, los textos que había antes del Islam, el nombre Juan no aparece por ningún lado, no existe ningún Juan en los escritos árabes. También es verdad que es un nombre que no encontramos en el Antiguo Testamento y que prácticamente no encontramos por ningún lado. Por lo tanto, cuando Mohammed dice estas palabras de que nunca nadie antes ha sido llamado Juan, pues dentro del mundo árabe era algo creíble, era algo aceptado. Ahora bien, esas palabras un judío no las iba a aceptar. ¿Por qué? Porque el caso es que sí existió una persona que se llamó Juan antes de Juan el Bautista. ¿De quién hablamos? Pues estamos hablando de Juan Hircano, el cual fue sumo sacerdote de Israel. Él nació en el siglo segundo antes de Cristo y, como habéis podido oír, se llamaba Juan Hircano. Por lo tanto, lo que dice la Sura Marian, Aya 7, de que ninguna persona antes de Juan el Bautista, como se le dice a Zacarías, se le había dado ese nombre o lo había llevado, tenemos que decir que es un gravísimo error, que es falso. Es verdad que para un árabe que viviera alrededor de la tribu de Quraysh, de la cual Mahoma era miembro, el nombre Juan no le diría nada. Sería totalmente desconocido. Pero, desde luego, para un judío, ese nombre sí era conocido. Existió un Juan antes de Juan el Bautista. Y además es un personaje que está reconocido por la historia,
que nadie lo discute. Hay historiadores que han hablado de él, como Flavio Josefo. Podemos encontrar parte de su historia en un libro apócrifo llamado Macabeos. Y hay otros historiadores que también han hecho mención de él. Y digo esto de que es un personaje histórico que no se puede negar su existencia porque me ha llegado a ocurrir que cuando he expuesto este asunto o este tema ante un musulmán, de primera lo que han hecho es negarlo, decir, eso es mentira, ese Juan Hircano no existió. Eso me lo han llegado a decir. ¿Qué ocurre? Que eso evidentemente te lo dice un musulmán que tiene pocos conocimientos, porque uno que sea un poco sensato lo que hace es mirar primero y no hace falta buscar mucho, pues es que hasta en la Wikipedia lo tiene. Y es lo que hacen, buscan Juan Hircano, lo ven en la Wikipedia y te dicen, no, no, es que la Wikipedia no es fiable, eso se lo habrán inventado, porque si el Corán dice que no, es que no. Se ponen así. Por suerte, hay musulmanes que no son tan radicales y evidentemente no pueden negar la historia, no pueden negar los hechos, las realidades, no pueden negar que existió un Juan antes de Juan el Bautista. Y entonces proponen una segunda excusa, aún más absurda, y es la excusa de que en el Corán lo que se dice es que el nombre Juan en árabe nunca se le puso antes a ninguna persona. Dicen, no, no, es verdad que Juan en hebreo y en griego sí, hubo personas que llevaron ese nombre antes, pero en árabe no. Pues bien, ese truco, esa trampa que intentan hacer para no reconocer el gravísimo error del Corán, se les derrumba cuando uno examina con detenimiento el haya. ¿Por qué? Porque esa haya del Corán en realidad es una traducción al árabe, o sea, una traducción al árabe de lo que el ángel Gabriel, Gibril para ellos, le dijo a Zacarías. A Zacarías el ángel no le habló en árabe. Por lo tanto, en ningún momento ese haya está hablando del nombre árabe. Es una traducción. El ángel dijo en el idioma que hablaba el sacerdote Zacarías, ya fuera hebreo, arameo, un dialecto, lo que queráis pensar, da igual. Pero le dijo Juan. Y ya hemos visto cómo se escribe el nombre de Juan en hebreo. Ese es el nombre que llevaría. Y el Corán traduce, y por lo tanto el nombre Juan en árabe es una excusa que ponen para no reconocer el gravísimo error que se encuentra en el Corán. Sí hubo un Juan antes de Juan el Bautista. Bueno, este es uno de los muchísimos errores que vamos a seguir viendo en esta serie de vídeos. Os pido a todos que por favor os suscribáis para que no os perdáis ninguno de estos capítulos, puesto que el Islam es una religión muy desconocida para la mayoría de los que somos cristianos y ese desconocimiento muchas veces hace que no sepamos defender nuestra fe y que no sepamos evangelizarle. Y tenemos que tener en cuenta que el mandato de predicar las buenas nuevas del reino a gente de todas las naciones incluye naciones de mayoría musulmana. Un saludo a todos.